el taller que vos tenés que cursar para aprender a hacer Bien. esto. No me parece que tendríamos que someter al alumno en una prueba diagnóstica. Por eso estoy diciendo, no, pero es que estamos hablando de lo mismo. Yo no hablo de un diagnóstico, yo hablo de que vos se podrían organizar instancias, pero deberían estar medianamente o sea, estructuradas para decir, bueno, a principio del segundo año, un profesor cualquiera, el de historia, el de geografía, o dos, o tres, o cuatro profesores, van a pedir monografías. ¿No es cierto? Si el laboratorio de informática recoge esas muestras y visualiza que esas monografías hay un 30% de chicos que no la están desarrollando profesionalmente o como se espera que las desarrollen, esos chicos tendrán que ser invitados al taller, o sea, o se les tendrá que dar la posibilidad, en función de esto que dijo Beatriz recién, de que en realidad los talleres no son obligatorios para todos, o sea, no son para todos los chicos, en teoría, son para aquellos que no han cumplido, digo, con lo que no lo saben, o sea, necesitan el taller para poder avanzar en esa competencia. Sí. Con lo cual, después de ese taller, los chicos deberían tener alguna otra oportunidad para acreditar esa competencia. Debería haber otro profe que pida, o en teoría, todos los años alguien les va a pedir monografía. No es todo lo año. Se supone que si el chico en el segundo año hizo bien la monografía de historia, en tercero va a hacer bien la monografía de geografía y no vas a necesitar darle el taller, o sea, que si esa es básicamente la cuestión. El taller, si en segundo le aprobó al taller de a la monografía esta, listo, está aprobado la competencia. Claro, de saber hacer ya la tiene acreditada, por así decirlo. Y yo no probaría porque presente una monografía para geografía. No, una serie de exigencias. No. Sería una serie de exigencias para diferentes años y cuando reúna determinadas características, vemos que lo presenta habitualmente con ese grado que exigimos nosotros, ahí sí recibiría, digamos, el crédito o la palabra que se le busque, ¿no es cierto? Pero sería continuidad en tiempo, digamos. Está y bien, el Miguel, taller es algo opcional. Y Miguel, ¿y cuándo sería el corte para saber en qué momento le tendrías que dar el taller? Bueno, ahí está la parte, digamos, de primero a cuarto año y de el corte sería, los chicos van viendo que no van a ir aprobando durante el año, segundo año, tuvieron que presentar 10 trabajos y no pudieron hacerlo. Entonces ellos mismos van a saber que no van consiguiendo el objetivo que deben cumplimentar llegar a cuarto año, digamos. Lo que te está preguntando Andrés, te lo respondo yo un poco también, suponete que el corte del nivel se hace en cuarto, ¿está? Pero el chico en primero o segundo año le pidieron monografía y no lo sabe hacer. Bueno, el taller de monografía, de ofimática lo puede hacer cuando está en primero, cuando está en segundo, cuando está en tercero. Tiene 3 años para hacer la oportunidad, porque todos los años. ¿Cierto? Sí. Con lo cual, el chico cree que sabe, pero cuando se da cuenta que no lo aprueba, bueno, hace el taller para probarlo. Está bien, Carlos, con lo cual el taller estaría disponible, no tendría fechas de... No, por eso planteamos... No estaría en segundo el taller y en tercero, estaría disponible. No, estaría disponible. Estamos hablando de que los talleres nosotros los planteamos en forma semestral. ¿Está? Claro. O sea, el taller de climática se da en este semestre y a lo mejor se da en el primer semestre del año que viene. Y ahí puede ir un chico de primero, de segundo, de tercero, cualquiera. Tercero, a recurrir a eso para poder aprobar lo que no conoce. Los talleres son fijos, los que se van a mover son los alumnos. Ah, bueno, claro. O sea que sería el mismo... Perdón, o sea que ahí la escuela sería más bien una cuestión del mismo chico, la decisión de hacer el taller en función de que no está aprobando. En función del examen diagnóstico de cuando ingresan, se les va a recomendar a los chicos determinados talleres que tienen que realizar porque hay determinadas competencias que no las están cubriendo con el taller con el examen diagnóstico.
¿no es cierto? A ver, dejo una idea, puede ser, no sé, pueden Sí. tomarla, descartarla. Mm, Cuando Andrés decía que los talleres estén disponibles, ¿por qué no generar estos módulos, ¿sí? Como toda la parte que es online, que esté disponible? Es decir, que en el aula virtual un alumno tenga los listados que digan taller de presentaciones, taller de página web, taller de redes sociales, ¿sí? Y que estén disponibles, que estén ahí. Y aparte, la ventaja para el alumno es la disponibilidad de hacerlo cuando quiera y cuando pueda, y administrar su tiempo, que también es una competencia que estamos tratando de estimular, ¿no? La autonomía, ordenarse, favorecer su organización personal. Y por otro lado, para el profe, mira, o sea, le veo también esta ventaja, para el profe es tal vez mucho trabajo al inicio de crear el contenido, pero ese contenido queda. Y a lo mejor estábamos hablando de clases semipresenciales en los talleres. sí, además de generar ese contenido, obviamente quedas a disposición Hay partes para que van a consulta. estar fijas, grabadas en un aula virtual, etcétera, etcétera, y otras que el profesor es necesario que esté para esa vinculación también. Sí, pero bueno, dejo la idea de que podría haber la mucho educación material. en ese punto y el problema que tenemos hoy. Sí, yo dejo la idea por si lo quieren tomar, de que podría haber Bueno, interesante. el contenido se podría. Miguel decías el otro día que Miguel hace mucho, Miguel y Agustín, por ejemplo, todos en realidad, pero yo he visto particularmente las de Miguel y Agustín, que hacen mucho el formato de la clase grabada, y Miguel me decía, qué bueno, porque este material queda, y uno lo puede, o sea, vos haces una clase de presentaciones, y queda disponible ahí. Y el chico la ve en segundo año, como decía Carlos, la ve en segundo año o la hace en tercero o en cuarto, está ahí disponible. Y después el profe queda de disponibilidad también para las consultas. Pero generar el material y el contenido tiene un montón de ventajas, me parece. Y así por módulos, como también va diciendo Mariano. El de presentaciones, el de planilla de cálculo, el de documentos, el de página web. ¿Sí? Es la idea. No, sí, es una buena idea. Es una buena idea. Sí, y por ahí quizás a lo mejor para no perder, como dice Carlos, esa presencialidad, a lo mejor en vez de llamarlo clase, yo lo llamaría una tutoría o un espacio de consulta donde el chico pueda acceder a preguntar dudas o a preguntar, a lo mejor puede ser presencial a través de una videollamada o puede ser a través de un foro, pueden también generar espacios de foro para participación de preguntas, donde también a lo mejor alguien pueda responder lo que otro tiene como dudas. Entonces también eso forma parte del ayudar y del contestarse y un espacio también. Se me ocurre que puede ser también un buen espacio de compartir y de esa manera, como dice Sebastián, que es muy buena la idea, estaría siempre disponible, digamos. Inclusive podría estar disponible para alguien que a lo mejor ya lo tiene aprobado, pero quizás necesita reforzar algo, sacarse una duda o consultar algo que a lo mejor le aparece en un momento determinado. Sí, sí. Claro. Te escuchamos, Mariano, así se dio. Bueno, sí, en realidad esto creo que ya hablamos de todo. Lo pasamos más o menos rápido. Lo mismo que habían planteado ustedes, el cursado con tutorías, como decía Andrea, como tutoría, con un cronograma trimestral o cuatrimestral, semipresencial, intercalando el laboratorio y Moodle, que bueno, este año nos ha permitido salir muchas cosas que por ahí no estábamos usando y ahora este año obligatoriamente la hemos usado y me parece que ha funcionado. La aprobación a través de los créditos, la evaluación puede ser, yo lo planteaba, el principal me parece es el armado de rúbricas para, por ejemplo, evaluar una monografía con 5, 6, 7 ítems que se plantean en la rúbrica y dependiendo de si, no sé, hizo un índice y lo hizo manualmente, bueno, esa será la parte, sí, no sé, si sabe hacer, no sé, tablas de contenido, obviamente estará esa parte desaprobado, ¿no? Si le hizo manual, en cambio,
si la hizo como debe ser, bueno, quizás va obteniendo una mayor graduación en esa rúbrica y, bueno, después eso, en un resultado final dará por aprobado o desaprobado ese trabajo, esa presentación de una monografía, por ejemplo. Ese me parece que sería como la principal forma de evaluación que deberíamos utilizar en este tipo de... Sí, la utilización de rúbrica me parece que es lo más claro y puede ser un trabajito más al principio. Es un trabajo al principio, pero... sí. Lleva bastante trabajo al evaluar, principio, pero después clarísimo. Sí, y el chico sabe a qué se ajusta. Sí, esas rúbricas para mí, yo sé que en algunos lugares son como medias secretas. Para mí, al contrario, tienen que ser como bien públicas, que el alumno sepa, yo te voy a evaluar de esto, y si vos lo cumplimentás de la manera perfecta, te vas a obtener este resultado, pero si vas degradando esa calidad en tu presentación, bueno, tenés estas otras calificaciones que puedes llegar a tener, digamos. Eso me parece que debería estar muy claro al principio para que los alumnos tengan la disponibilidad de esto. De hecho, Mariano, en la lógica que ustedes están planteando, vos podrías en cierta forma comunicarles a la familia y a los mismos alumnos, digo cuando son más chiquitos, después cuando son más grandes, a ellos mismos, estas rúbricas o estos requerimientos, y ellos ya se van a tener a eso, entonces van a decir, bueno, si tengo que cumplimentar la producción de monografías de esta manera profesional y no lo sé hacer, y bueno, tendré que tomar el taller porque en algún momento, si no, no voy a aprobar este laboratorio de informática, no lo voy a poder aprobar. Para mí las rúbricas tendrían que ser absolutamente públicas. Andrés, las rúbricas son criterios de evaluación y los criterios de evaluación, en teoría de la evaluación, son siempre públicos. Por supuesto. Porque tengo que saber cómo me van a evaluar. No Por puede supuesto. ser una cosa oscura. O sea, no hay duda con eso. O sea, que todo el mundo lo tendría que poder. Sí, no, eso es público. Eso lo comenté porque fue una experiencia mía que llegas al proceso final de un trabajo y te dicen, pero no cumplimentaste con esto. Y decís, me lo hubiera mostrado antes y yo lo iba a cumplimentar. Claro, es una cuestión personal. Claro. No, en la facultad suele pasar esas cosas a veces. Suelen haber cuestiones en ese sentido de que se utiliza una rúbrica sin mostrarla antes. ¿va? Por desconocimiento de lo que es evaluar, ¿no? Y por supuesto. Sí. Bueno, ¿querés que sigamos, Mariano? Sí, Perdón, rápido, Mariano. Porque, no, es que esto sería rápido porque es más o menos lo que presentaron recién en Carlitos. Yo lo había pensado en dividir en 6 módulos, el verde para el primer nivel y el violetita para el segundo, básicamente. Presentaciones, profesor de texto. Internet, que yo le llamé internet, pero no sé, puede ser cualquiera, que yo englobé todo lo que fue como el rejunte, entonces Internet 1 e Internet 2, digamos, básicamente sería Y el de ciencia de la computación, que yo lo puse con un signo de pregunta más adelante, porque bueno, para mí choca mucho con la materia que yo estoy más en contacto, que es la educación tecnológica, y dije, bueno, si verdaderamente es necesario incorporarlo en el laboratorio de informática, se le puede dar una vuelta, y si no, también es como delegar en educación tecnológica eso, este módulo en particular, digamos, ¿no? O las competencias en particular. Con la materia de tercer año, por ejemplo. Sí. Yo lo agregué porque fue algo que hablamos en otros encuentros, pero para mí puede ser obviado, o bueno, si no hay que profundizar como mucho y bueno, no sé si tiene sentido. Esta es la división que les decía recién. Perdón, Mariano, si mal no recuerdo, Beatriz, este es el primer año que se daba esa materia en tercer año. Sí. Claro, o sea que, digamos, en la presencialidad no se pudo, digamos, saber realmente la aplicabilidad, el uso, los beneficios, porque estamos trabajando en un entorno totalmente diferente. Totalmente. Sí, de todos modos, discúlpame, Mariano, todas estas competencias también que el alumno adquiere, no hace falta que el laboratorio de informática que tenga que desarrollarlas todas en particular, sino también las van acoplando con estrategias y con educación tecnológica. Así es. Que respondería un poco a lo que vos decías recién, si era necesario poner un módulo de ciencias de la computación. No, para mí sí. Yo lo mencioné porque, bueno, por ahí no tenía muy claro en sí, digamos, la idea que se pretende con el laboratorio de informática y se lo mencionó como permanentemente a la parte del pensamiento computacional y la ciencia de la computación y demás.
yo lo incorporé, pero para mí tranquilamente se puede obviar y se puede delegar eso en la materia que ya está programáticamente Bien. el plan de estudios. Ujú. Bueno, y esto más que nada es diferente, es lo mismo que se habló recién, digamos, no sé, módulo de presentaciones, de distintos software que hay, trabajar sí un poquito más, esto yo lo sabía trabajar cuando estaba en sexto año en informática, lo que es la presentación, no el software en sí, sino lo que es la presentación. Vos, Chipi, lo sabés porque hemos trabajado con Matías con esto, y que sé que Matías estuvo haciendo capacitaciones con vos, trabajar un poco en las presentaciones efectivas, en el diseño en sí, el preparar al alumno a contar una historia, que es el objetivo de una presentación, más allá del software que esté utilizando. Y el resto, bueno, todo lo que puede ser específicamente de ese software en particular, PowerPoint, que sería como el más conocido, pero bueno, también apuntar el trabajo colaborativo con herramientas de Drive, por ejemplo. Hay esta bibliografía que es buenísima, digamos, hay otras tantas otras. El módulo procesador de texto, más o menos lo mismo, digamos, que habían planteado, manejo de párrafos, configuración de páginas, encabezados, estilos, tabla de contenido, el manejo de fuentes bibliográficas, como que son un poco más complejas, digamos, pero bueno, serían todo dentro de la parte de, que podrían después ir me imagino yo, después en la rúbrica que después se evaluaría en el momento de que el alumno presente un trabajo monográfico en una asignatura en particular, digamos, ¿no? Como les decía, en el módulo de Internet, que esto también sería parte del primer o del segundo ciclo, primer y segundo ciclo de secundario, la nube, datos, el impacto de las tecnologías ambientales, la ciudadanía digital que habíamos hablado, la búsqueda en Internet, confidencialidad de los datos personales, ciberseguridad, certificados y demás. Hay un montón de bibliografía que viene de la Nación también que se puede consultar. Lo mismo sería, esto podría ser evaluado de un montón de maneras. Me parece que este trabajo monográfico es del copy lo pegué delante, en realidad. Pero es un trabajo que puede ser trabajado con otras materias. Esta ya sería parte de la segunda parte, que del segundo, de cuarto a sexto año, cuarto a séptimo año, o de quinto a séptimo año, que ya sería un poco más específico de redes sociales, grooming, la etiqueta. Yo planteé, por ejemplo, de inteligencia artificial o machine learning en los distintos procesos de la industria, o sea, apuntar un poco al pensamiento, a la abstracción de los alumnos en la aplicación actual, como lo que es el Big Data también. Trabajar repositorios colaborativos y elaboración de formularios o wikis o blogs. Todo más o menos todo lo mismo. La forma de evaluar con algún tipo de presentación o también, este lo había pensado más ampliamente, como que la primera parte también se puede evaluar a través de un cuestionario que evalúe conocimientos, más que nada. Planeo de cálculo y también más o menos lo que había mencionado recién, distintas funciones, trabajo, la estructura, el diseño, que era lo que hablaba Miguel al principio, formatos y un poco más complejos, ir hacia funciones de búsqueda o de formatos o de trabajo con datos, de filtros, validaciones. No me animé a poner macros, pero bueno, también es algo que se puede profundizar quizás en eso. Esto que les decía que le había puesto como signo de pregunta, la ciencia de la computación, que como les digo, esto es más o menos lo que se puede dar en alguna parte de educación tecnológica, así que no sé si tiene sentido profundizar, y estas son algunas observaciones que yo había puesto, que más o menos las hablamos sobre la prueba de diagnóstico, que yo no me cierra mucho la idea. Esto si se incorpora el módulo de computación, bueno, hacerlo un poco más profundo y en el abordaje, en la enseñanza de algún tipo de lenguaje en particular. Bueno, esto sí, si obligatoriamente tendríamos que poner algo de ciencias de la computación en un módulo, no sé, a mí se me ocurriría profundizar algún tema. Si no, yo lo sacaría de una. Y nada más. No sé si...
Pero bueno, la idea mía era más que nada apuntar a la modularidad de los temas y darle una formalidad a la hora del cursado y que sea bien claro para los alumnos y para los que después tengan que gestionar esto, tanto los docentes que van a hacer el seguimiento como, o sea, a nivel de secretaría o preceptoría, como para que puedan ir haciendo un seguimiento de los distintos, del estado de un estudiante en particular. Decir, bueno, este estudiante tiene aprobado el módulo de procesador de texto y el de presentaciones. Bueno, tiene que para pasar el segundo nivel, tiene que aprobar el de internet. Me parece mucho más claro esto en la forma de gestionar, y después para evaluar va a ser mucho más específico poder decir, listo, cumplimentó con esta rúbrica, llamémosle, de presentaciones, listo, ya tiene aprobado el módulo ese y podemos pasar a otra cosa. No sé si están todavía ahí. Estamos acá. Acá estamos. Por supuesto que está. Perdón, María. No, por favor. No, estaba bastante claro, sí. A mí me parece que la propuesta está muy interesante. Quizás ahora viene una gran etapa de coordinación, ¿no? De coordinación, de logística, de adecuación, de sincronización de ideas que quieran poner en los distintos talleres, de pensarlo y de acomodarlo con contenidos específicos y en estas posibilidades de ubicación que plantearon, lo que planteó Sebastián, de esta posibilidad de que esté siempre disponible en estas situaciones de inmediatez donde hace falta a veces que todo esté disponible porque cada uno lo accede en el tiempo en el que puede y con los recursos que puede, entonces también puede ser muy importante. Por ahí se me ocurre, no sé, una sugerencia, algo que nosotros hicimos, por ejemplo, en mi materia en la universidad. Yo sé que la palabra suena fea porque suena a la gente que viene del lado de la educación es como una palabra vieja, pero hicimos lo que se llaman famosas cápsulas didácticas. Grabamos clases con determinados temas específicos para que esté disponible cuando el chico lo necesite en el momento que lo necesite y, bueno, lo va accediendo. Entonces, me parece que están muy buenas, hay muchas propuestas muy interesantes, quizás sería bueno la opción de que empiecen a combinar, de ver cómo lo combinan y lo acomodan y me gusta mucho lo que han planteado, tiene mucha coherencia, hay un sustento, está pensado, se nota que se ha pensado, se nota que se ha buscado articular, que también es lo que era importante, porque no considerarse como una isla, sino como estar al servicio de o en función de las necesidades de lo que la escuela tiene, entonces esa articulación, al menos lo que yo veo es que se ha pensado, se ha buscado, se ha tratado de que ese espacio se pueda dar, y ahora viene un camino que es prepararlo, porque si quieren seguir con esa idea, me parece que es importante la preparación de ese camino y ese espacio, ¿no? Sí, otra cosita, resaltando lo que dice Andrea, me parece que es una apuesta muy interesante el hecho de que ambas propuestas que presentaron ahora están absolutamente de acuerdo. Porque lo planteó Miguel, lo planteó Mariano también. Me parece que la gran apuesta está en la coordinación de cómo hacer y recoger información que es mucho más fidedigna que tomar un examen en un determinado momento. Es mucho más fidedigno tomar información de cómo los chicos están usando las herramientas en las distintas materias. Y eso sí, lo único que a mí me parece, y esto es, me parece el desafío grande, es la coordinación de cómo hacer eso, de cómo recoger esa información. Y a mí me queda una duda como para pensarla así entre todos, para que ustedes la piensen. Por ejemplo, hay cuestiones que me parece que tienen ciertos niveles. Por ejemplo, si ustedes plantean que las competencias en procesador de texto se verifiquen a través de avances que los chicos tengan en determinadas asignaturas. Bueno, si el chico hace la monografía y la monografía desde el punto de vista de la herramienta no cumple con las competencias, lo mismo la monografía va a cumplir con la cuestión disciplinar. O sea, qué sé yo, si el profe de historia le pide una monografía sobre la Revolución Rusa, si el chico tiene bien la información y la monografía, fabuloso. Va a poder aprobar historia, pero no va a tener los créditos de esto o no va a cumplir con las cuestiones de la laboratorio de informática. Bueno,
podrá después decir, bueno, como las monografías no me salió, o como no tengo esa capacidad, voy a hacer el taller, que puede ser virtual, semipresencial, presencial, eso después ustedes lo coordinarán y me parece muy interesante manejar todas estas alternativas. Lo que pongo en duda es cuando la metodología, o sea, la herramienta forme parte de lo que se tiene que aprobar. Por ejemplo, si para hacer un trabajo de matemática o de ciencias naturales se requiere un uso del Excel, si el chico no sabe Excel, no va a poder hacer ese trabajo por otro camino y aprobar matemática. No sé si me entienden lo que estoy diciendo. O sea, no va a poder visualizar esto de decir, necesito aprender Excel. Porque los chicos no saben por sí mismos si saben Excel o no saben Excel. Y no hubo antes un examen diagnóstico. O sea, en la lógica que estamos planteando, no es que hay un examen diagnóstico y dice, bueno, para trabajar en quinto año con matemática vas a necesitar Excel. Si vos no lo sabes, hace estos talleres en segundo o hace estos talleres en tercero. Puede ser que el chico... Disculpa. Sí, perdón. Estamos planteando todo esto, sobre todo esta parte de los créditos, darle que no exista un examen diagnóstico ni nada de esto, sino que sean los créditos. O sea, un chico puede traerme todos los créditos posibles. ¿Y cómo certifico que lo hizo el chico y no lo hizo el hermano o el padre en la casa y nosotros estamos creyendo que el chico sabe? Por eso yo siempre insisto que tiene que existir una cierta presencialidad, no total, pero tiene que existir, y tiene que existir un examen o un cierre delante de un docente que evalúe esos conocimientos y no simplemente porque traiga firmado. Por eso yo hablaba siempre en el término de cuarto año y en el término de séptimo año, no tal vez ponerlo 1 hora y pico al frente de la computadora que haga un examen, pero sí, en base a lo que él me trae, hacerle desde preguntas, cuestionario, alguna tarea simple que ver, a ver, mostrame cómo hiciste tal cosa, qué sé yo, algo que certifique que sea. Porque si es únicamente por eso, y no existe un diagnóstico, porque tampoco puedo certificar yo que el chico ese me haga las tareas. Por otro lado, la evaluación de cuarto sería el equivalente al diagnóstico de primero, para decirle al chico qué competencias tiene que reforzar en la etapa que va de quinto a séptimo. No sería solamente el examen de cuarto o el cierre de cuarto lo que sabe de primero a cuarto, sino lo que le falta de quinto a séptimo. Bueno, en ese caso coincidimos que vos ahí en cuarto le estarías diciendo, para avanzar en quinto vas a necesitar este manejo del Excel, este manejo de multimedia. Como una etapa, o sea, viste como tenés los stage de la carrera que llega a provisionar combustible y seguir, bueno, sería más o menos eso el sentido. O sea, y por otro lado, insisto, una presencialidad del docente tiene que haber en la hora de evaluar, en la hora de... Porque si no, me lo traen hecho de la casa y qué sé yo, que es lo que hicieron. Es lo que pasa hoy en la virtualidad. O sea, yo le hago presentar un trabajo al chico y qué sé yo, si lo hizo el chico, o lo hizo el hermano, el padre, el tío o el sobrino. O sea, está en la forma de armar el examen y no de que ese examen sea factible de considerar que lo ha hecho el chico. Claro. Sí, con lo cual los talleres, salvo aquellos, o sea, los talleres, salvo aquellos chicos que ya que tengan manejada esa herramienta, los talleres casi que los van a terminar haciendo todos los chicos, en cierta forma. Eso también es una cosa que habría que verla, ¿no? O sea, todo va a depender. Eso en un punto te planteaba que tienen que ser semestrales, cada 15 días, y semipresenciales. Porque yo considero de que va a haber un alto número de chicos que lo va a realizar. Claro. Sí, eso va a depender de lo que se plantee en las distintas etapas. A mí me parece que la secuenciación de
de contenido que me parece que han coincidido ambas propuestas está bastante bien y contempla en cierta forma todas las competencias que más o menos habíamos hablado nosotros. O sea, me parece que en ese sentido hay como una interesante propuesta, como dijo Andrea, de completitud de todo lo que sería un perfil de informática. Los detalles de esto de cómo se va a organizar la evaluación y la acreditación es lo que todavía estaría para pensarlo, ¿no? Y también se me ocurre, a veces uno también puede empezar a hacer especie de pruebas, ¿no? Para ir viendo también cómo sucede esto, porque a lo mejor se podría pensar en esa acreditación, a lo mejor en el chico que hace el módulo, y a lo mejor en algún chico que hace la acreditación sin necesidad de hacer el módulo. ¿Sí? Entonces, a lo mejor también pensar en esa opción, digamos. Entrega los trabajos, no, o sea, entrega los trabajos, hay alguien que los revisa, los analiza, los acredita y dice sí, cumplió con las reglas, y a lo mejor en un momento determinado dice, bueno, en este semestre quiero hacer la acreditación de ese módulo, entonces a lo mejor no pensar en una acreditación final en un espacio de tiempo determinado, sino en una acreditación más parcial, con lo cual también podría ser otra opción, digamos, de acreditar por módulos y no acreditar en una presencialidad a final de un tercer año o al comienzo de un cuarto. Claro, a mí me parece que puede ser acreditación por módulo, me parece que sería bastante claro, prolijo, porque, o además, bueno, Carlos hablaba de alguna instancia de presencialidad, pero digo, tiro la idea, ¿por qué al final de cuarto año y no dejarlo abierto, digamos, en cualquier momento del nivel? Un estudiante puede cursar, en cualquier momento, de segundo año a cuarto, puede cursar el taller de presentaciones, ¿sí? Bueno, a ver, ahí cierro la idea, a ver qué les parece, ¿no? Obviamente es una idea. El taller de presentaciones está ahí subido, disponible, y está el profe alerta para cualquier consulta, ¿sí? Está en el aula virtual todo el material y está el profe disponible para consultar. Y en las fechas de examen se agrega a todas las materias, ¿sí? En las fechas de julio, de septiembre, de diciembre, se agrega la suficiencia del taller suficiencia de presentaciones. Y uno elige presentarse o no en ese momento, o sea, tiene fechas disponibles para presentarse, para que hagan esa parte que Carlos dice del examen presencial. Y ahí, bueno, podrán evaluarse si las competencias están, más allá de algún trabajo que le pueda servir para acreditar. Bueno, Chipi, volvemos otra vez a lo mismo. O sea, lo que nosotros planteamos en la primera propuesta son distintos talleres que va a tener. El chico, para poder atravesar la etapa de un determinado nivel a otro nivel, tiene que cumplimentar las exigencias de esos distintos talleres. Eso no significa que tenga que rendir todos esos talleres que lo hizo, el taller lo hizo en la segunda mitad de primer año y lo va a rendir en cuarto al taller. No, significa que ha ido aprobando esos talleres y en cuarto año lo que hay es lo que te acabo de decir, una especie de prueba diagnóstica, si lo querés ver desde otro enfoque. No se... Es una posibilidad, sí, o sea, no es todo. Sí, entonces, en algún punto, si lo pueden hacer en cualquier momento, se les ocurre hacerlo todos en séptimo. No lo aprueban. No, pero bueno, obviamente, no, sería por nivel. O sea, a lo que me refiero que pueden hacerlo en cualquier momento, es como cuando un chico se lleva en cuarto, le queda previa historia. Y bueno, después él decide si la rinde en julio, si la rinde en septiembre, o obviamente que se va presentando en la primera oportunidad que tiene, ¿no? Pero bueno, no cumplimentó los talleres y no los quiere cumplimentar, ¿qué le vas a negar el título analítico? No, entonces, pero sí, a ver, no me estás entendiendo. O sea, que tengan disponible, o sea, no necesariamente tengan que hacer esa instancia evaluativa en el segundo semestre de cuarto, sino que esté abierta la posibilidad de primero a cuarto. Bueno, en ese sentido sí, si está abierta la posibilidad de que cierre un módulo
siguiendo más o menos el formato que propone Mariano, si el chico puede cerrar un módulo en segundo, que lo haga. Si puede cerrar otro módulo en tercero, que lo haga. Incluso mejor para él, ¿no? No está bien eso, porque si nosotros estamos planteando también que en cada taller exista una cierta horizontalidad con las distintas materias, el taller también está pensado dentro de lo que van viendo en la currícula del colegio. Entonces, si yo en Excel, el módulo Excel lo cierro en primero, pero estadística lo tiene en quinto, o el módulo Excel lo termina en séptimo, cuando estadística lo tuvo en cuarto, entonces, el sentido es que más o menos esos talleres estén en relación a las materias que están cursando para que esos conocimientos se vean profundizados y fijados más con las materias que tiene a la par. Bueno, es opinable. Sí, es opinable. No sé. Decir competencia. ¿Puedo opinar algo? Opinable. Dale, Miguel. No. Un detalle nomás, para decir que también esto lleva un proceso y hay que ir ajustando a medida que vamos caminando. Porque nosotros estamos diciendo, más o menos lo que decía con Mariano, que yo voy a ir al aula, el profe de historia me presenta un trabajo y yo voy a corregir la estructura, el grado de profesionalismo de ese trabajo. Un detalle que no dijimos y que todos sabemos es que el 95% de los docentes piden trabajo, pero no piden trabajo individuales, arman grupos. O sea que un grupo va a estar armado por 4 o 5 alumnos. ¿De quién hizo el trabajo en la monografía? ¿A quién le evalúo yo técnicamente si el trabajo cumple o no la característica que estoy exigiendo? Si está hecho por 4, evidentemente no lo hicieron 4, lo hizo 1. Y los otros 3 se colgaron. Entonces ahí se empieza a complejizar todo esto, que veremos a medida que van transcurriendo los días cómo podemos llegar a hacer lo más justo posible para evaluar a cada uno, porque la evaluación es individual y los trabajos son todos los profesores piden grupales. Ahí se complica un poquito. Bueno, ahí puede estar la instancia de presencialidad de la que habla Carlos, de exigirle algo individual y personal para complementar, porque es verdad también, o sea, el trabajo puede ser en grupo, puede ser el riesgo de que sea copiado, que lo haya hecho otro, está hoy por hoy está en todas las materias, así que bueno, hay que ver, ¿no? Cómo generamos. Para mí en las fechas de examen puede ser ese momento de presencialidad, de agregar a todo el calendario, a todo el cronograma de exámenes, agregarle el de suficiencia. En nivel 1, suficiencia en nivel 2 o suficiencia por módulo. Sí, a mí me parece una muy buena opción. Quizás la otra, el otro paso que tengan que plantear es lo que establecía Carlos, es decir, a lo mejor esta secuencia. Es decir, no todo, a lo mejor se me ocurre, pensando un poco en voz alta, puede haber módulos que pueden estar disponibles en distintas etapas del trayecto y otros que no. A lo mejor otros que están más vinculados a un lugar específico, quizás esto de Excel, pero quizás a lo mejor un módulo de multimedia, que a lo mejor no está vinculado a una temática en particular, digamos, a un contenido específico. Algunos módulos pueden estar ubicados de manera como más libre dentro de ese espacio que han definido de primero a tercer año o hasta cuarto, y algunos otros no, estar vinculados específicamente a un año en particular para trabajar con una articulación en particular de una asignatura específica. Podría ser eso, entonces también tener esa pequeña libertad. Pensando esto, ¿por qué? Porque pueden suceder de que tengan algunos alumnos que necesiten hacer más de un módulo, ¿sí? Que necesiten hacer más de un módulo porque no tengan los conocimientos. Entonces, a lo mejor tener esa posibilidad de decir, bueno, a lo mejor en este momento no puedo cursar este módulo o este módulo porque están pensados para el segundo semestre, pero a lo mejor puedo avanzar con este módulo que está un poco más libre y que lo necesito porque no lo vengo logrando. Se me ocurren multimedias, hay temas que son como medio transversales independientemente del contenido, entonces a lo mejor puede ser que tengan algunos de esos módulos ubicados en esos espacios. Me parece que en base a las dos propuestas, que son propuestas, como decías, Andrea, vos, que hay que revisarlas, articularlas, tienen muchas cosas en común, pero todavía les falta como definir. Los dos han planteado contenidos, algunos en un nivel de detalle mayor, otros con unidades más generales. Han planteado también por ciclos,
y en esto lo que estás diciendo vos, me parece interesante, Andrea, de esto de los módulos, que algunos tendrán que estar ubicados en un determinado lugar, cuando hablan del Excel, por ejemplo, de quinto año y estadística, y otros no. Eso requiere una definición, si bien ya han hecho una primera definición de competencias de un nivel más sencillo a un nivel más complejo, pero también una definición de contenidos no en el bloque, porque en realidad han hecho una definición por bloque, sino ahora pensando más o menos como año por año, para que les permita después pensar en estos talleres. Y también qué contenidos ya está supliendo, ya te dejo abrir, y también qué contenidos ya se están dando o se van a dar con Sebastián en primer año, y qué contenidos se van a trabajar en tercer año, que ya se están trabajando en tercer año. Entonces eso ya los voy como sacando de nuestro listado. A mí me parece que han hecho un gran avance, que las propuestas se pueden articular perfectamente, y bueno, que estamos ya como encaminados en esto. Sí, es lo que bueno, quería comentar. Me pone contenta ver bastante avances en ambas propuestas, bastantes detalles que antes no los teníamos, que ahora a lo mejor hace falta pulirlos, coordinarlos, articularlos, pero bueno, felicito a los profes por el gran avance que hemos tenido en estas propuestas. Me gustó mucho la idea de Sebastián de tener este material de manera virtual y que el estudiante los pueda acceder en cualquier momento. Y por ahí también me gustó la idea de módulos, que también de alguna manera Carlos y Miguel también lo planteaban a través de que ellos hablaban de talleres. Y por ahí yo no sé si, o sea, lo tiro así al aire, ¿no? Por ahí no sé si pensarlo así año por año, sino como los módulos del ciclo. Bueno, estos son los módulos que tienen que complementar en este ciclo para poder pasar al otro ciclo. Entonces, como para ir haciendo un seguimiento y, como dice Carlos, no llegar a la situación de que un chico ya egrese y que todavía le falta complementar cosas del laboratorio de informática, porque ahí sí vamos a estar en una situación crítica, porque a alguien no le podés negar el analítico porque le falta a lo mejor el módulo tal, ¿sí? Entonces, por ahí yo me gustaría, no sé si me gustaría, pero sería como, bueno, podría ser una línea de acción de mirarlo por el ciclo, de decir, bueno, estos son del ciclo para que pase al otro ciclo, ¿sí? Y que, digamos, bueno, también pensar que a lo mejor, como también decía Sebastián, que si alguien complementa algo, están cursando a lo mejor tercer año, cursando segundo año, bueno, ya cumplimentó lo del ciclo, ya está en condiciones desde la parte de informática de pasar al otro nivel también, ¿sí? Bueno, todas cosas, por supuesto, definir y a tratar de pulir y de poner con más detalles. Sí, sí. Bien, ya nos queda poquito tiempo. Bueno, para ir cerrando, Beatriz, ¿no? Sí, no sé si Andrea o Andrés tenían algo más que... Sí, nosotros habíamos pensado un poco en este diagnóstico que por ahí estaría al comienzo. Por ahí está muy bueno el enfoque que le han dado, se han centrado más en el cómo trabajar, más que en esta primera parte de diagnóstico. Nosotros con Andrés consideramos que algunas cosas son importantes a tener en cuenta en ese diagnóstico, siempre y cuando que sea una herramienta para poder también ubicarse dentro de este contexto que quieren plantear. Pensar en este examen diagnóstico como un insumo, ¿sí? Es decir, lo vamos a tomar, me gustó mucho lo que dijo Carlos y Miguel, decir, dentro de los 60 días de tomar el examen diagnóstico, también hacer algo con eso, porque que ese diagnóstico sirva para una retroalimentación, para pensar en los talleres, también para saber cuántos alumnos, porque probablemente ese primer diagnóstico ya va a dar una mirada de dónde están parados con los estudiantes, digamos, qué características tienen, si tienen estudiantes que tienen conocimientos o tienen estudiantes que están con falencias en algunos conocimientos, y pensar y organizar ese examen diagnóstico. Nosotros lo habíamos pensado con Andrés
como en tres partes, digamos, en competencias, en unas competencias enofimáticas, en unas competencias que tienen que ver con todo lo que es la parte de la comunicación, todo lo que es la parte de manejo de Internet, y en función de eso, esos exámenes, al ser diagnósticos, van a tener que ser hechos en un espacio concreto de tiempo, ¿sí? No lo van a poder aplicar durante el transcurso de la materia. Entonces, quizás ese sería un punto interesante de cómo diseñar este examen diagnóstico de manera que a ustedes les permita recopilar información para poder pensar en esos primeros talleres que van a tener que estar muy cercanos a los más chicos de los de primer año, digamos. Entonces, trabajar con esa funcionalidad y ver eso. A nosotros nos pensamos con Andrés cuando hablamos un poco ayer y antes de ayer, pensando en cómo serían estos exámenes. Suponemos que a través de una plataforma virtual una gran parte y quizás a lo mejor en un espacio presencial para realmente evaluar alguna competencia específica, ¿sí? Pero como al ser diagnóstico solamente serviría como para eso, digamos, como para tener una mirada y en función de eso también pensar los talleres y pensar también en la profundidad, porque uno habla de contenidos y dice contenidos básicos de ofimática, pero la palabra básicos, si uno la mira, puede tener distintas connotaciones. Para uno puede ser lo básico, es el tipo de letra, tamaño y color, y para otro el básico ya estamos hablando de que arme tablas, de que arme tablas, que arme columnas. Entonces, también tener esa mirada a mí esas palabritas cuando básico, avanzado, me suenan como palabras grandes, donde hace falta contextualizarlas, digamos. ¿Qué entendemos como básico? Es decir, está muy bien lo que plantearon Carlos y Miguel, pero ellos pusieron, quizás ahora ese básico debería estar como más detalladito. Esto es básico, esto consideramos básico, esto consideramos avanzado, para que también puedan organizar un poco más y plantear esa estrategia. Y entonces decir, bueno, Andrea, esto... discúlpame, Sí. Andrea, por eso yo planteaba esa mirada que tiene que haber más o menos por año, más allá también de acuerdo con que sea por ciclo, pero es para ver cuánto vamos a pedir en una diagnóstica de primer año. No le podemos pedir una competencia que a lo mejor va a lograr en el segundo ciclo. Y ahí Claro, exactamente. hablas de avanzado y de básico o avanzado, ¿no? Sí. Entonces, pensar un poco más en eso y bueno, y trabajar esos conceptos que, si bien es cierto, la palabra básico y avanzado tiene un contexto que para nosotros está como medianamente claro. Yo creo que si entre nosotros hablamos de básico y avanzado, creo que, digamos, contenido más o contenido menos, vamos a acordar qué es básico y qué es avanzado. Pero quizás también trabajarlo y ver si esos contenidos que uno considera básicos están aplicados dentro del ciclo en el que yo quiero trabajar, ¿no? Porque muchas veces, no hablo tanto de las herramientas de ofimática de Word y puntualmente PowerPoint, pero hablo de Excel, digamos. Yo me acuerdo que en su momento hablamos al principio de estos encuentros, que hay determinados contenidos que a lo mejor uno los considera dentro de básicos de Excel, pero matemáticamente no tienen los fundamentos necesarios para poder aplicarlos, ¿sí? Porque no se da o no forma parte del contenido que está dentro de matemática. Ni hablar cuando Carlos planteó estadística, ¿no? O sea, ya estamos hablando de contenidos mucho más específicos. Entonces, quizás tiene que ver con eso, con esa, mi mirada es, pensaría un poquito más eso básico y avanzado de lo que ustedes hablan, y le daría como más la puntualización como para organizar un poco más. Andrea, Sí. Andrea, discúlpame, eso creo que se soluciona en forma contundente con lo que dijo Mariano, aplicando rúbrica y se acabó todo. Exacto, Sí, totalmente de acuerdo. Pones la serie de ítems que querés evaluar en lo básico y los niveles en los que los alcanzas. Sí, igual en el tema búsqueda de información y todo lo que es uso de criterios para elegir la información y todo eso, también ahí hay una especialización que los chicos van a ir teniendo a medida que van desarrollándose en el secundario. Entonces, ahí también estaría bueno armar criterios básicos, que inclusive nosotros los consideramos en el diagnóstico, y ustedes también ahí en el diagnóstico del primer año lo consideraron, y después pensar criterios más profundos, por así decirlo, más interesantes, para cuando los chicos hagan búsquedas para materias de quinto, de sexto, de séptimo, en el cual ya la profundidad es diferente, ¿no? Para mí, yo estoy absolutamente de acuerdo con este tema de las rúbricas, o sea, eso
Eso va a dejar claro lo que se exige, lo que se pide y la manera en que se lo pide. Bueno, vamos a ir cerrando. Primero, agradecer infinitamente a Andrés, a Andrea, por todo su calidez, ¿sí? Todos sus conocimientos que nos brindaron en estos encuentros. También agradecer a Federico, ¿sí? Que nos hizo los nexos. Así que muchísimas gracias por todo. Nos han dado un panorama bastante rico, valioso, nos han hecho pensar, nos han hecho trabajar también. Así que también agradecer a la buena predisposición de nuestros profes de informática, ¿sí? A Sebastián, que también nos ayudó mucho en todo esto. Beatriz también, parte de nuestro equipo. Así que bueno, ahora nos queda un caminito por recorrer. Un proceso largo. Un proceso largo hasta el inicio del ciclo 2021 para que ya podamos dar por una vez por todas comienzo al laboratorio de informática, pero bueno, ya creo que tenemos otras miradas, otras perspectivas y ya tenemos avances bastante concretos. Nos queda todo este paso de la articulación y la parte más concreta, digamos. Sí, Mariano. Dentro de los agradecimientos también tendría que estar Agus, que no es parte de los que dan informática, pero Sí. Por ahí comiendo esto de arriba. No, que Sí, yo creo que gracias. Y también Agustín, ¿es cierto? Agustín. el aporte de Agus, Adiós, aporte. la mirada Sí, de sí. Agustín también me parece muy valiosa, sobre todo de la parte, de la experiencia que tiene él, de la parte empresarial, si se quiere, de la informática, de la industria, me parece que es muy, muy valioso también. Sí, la idea de abrir el juego también para los profes de educación tecnológica es porque, bueno, es parte del mismo espacio de alguna manera, está todo en el plano de la formación técnico-metodológica, tecnológica, incluso hasta podrían haber estado las profes de estrategia de aprendizaje, ahora, pero bueno, no, sí, estamos también trabajando mucho con esa área, así que les voy a transmitir lo que la semana que viene tenemos reunión con ellas y le voy a transmitir lo que se trabajó acá, porque obviamente también tienen injerencia en esto. Sí, valoro mucho estas instancias de enriquecimiento y de trabajo colaborativo en este caso con la UTN. Después les vamos a contar cómo seguimos avanzando, ¿sí? Y cómo comenzamos en marzo y todo lo demás. Por supuesto. Así es. Una última sugerencia que me parece que es muy, muy interesante, que lo hemos visto en algunas escuelas, desde los distintos programas que por ahí, yo llevo varios programas en la Facu, en la cual asisten a las escuelas a dar charlas y a participar, es la posibilidad de los alumnos de los últimos años de poder acceder a charlas, ¿sí? Desde la Facu, nosotros si quieren después podemos establecer un vínculo más estrecho. Hay muchas charlas que se dictan en el marco de la universidad que tienen que ver o están vinculadas a tecnologías. A veces se dan charlas de blockchain, se dan charlas de IoT o de determinadas cosas que tienen una serie de formación que a veces a los chicos les permite participar e interiorizarse, no todos, obviamente, es algunos, entonces, bueno, por ahí en los últimos años siempre mirando en esta jornada de puertas abiertas que yo le pasé a Beatriz justo el vínculo, a mí me tocó, todos los años estoy a cargo de la jornada de puertas abiertas de la carrera de Ingeniería en Sistemas, siempre les decimos a los profes que asisten con sus alumnos a las jornadas, de esta posibilidad del último año de dar ese espacio, ¿no? De dar ese espacio a los chicos para que participen, no solo en informática, ¿no? Sino en otras áreas de charlas, de seminarios, de simposios que muchas veces ayudan y complementan. Y bueno, yo calculo que Andrés estamos igual, digamos lo mismo, en esta predisposición, si a los profes les interesa. Hay muchas charlas que se dictan desde la Facu, que son muy interesantes, que son gratuitas, que tienen un montón de temáticas variadas de todo tipo, y bueno, por ahí a lo mejor con los profes tanto de informática como los profes de formación para la vida y el trabajo que también tienen, que bueno, que por ahí a veces ofrecer estas opciones para que los chicos tomen contacto con estas realidades, ¿no? Que muchas veces son sumamente interesantes.
¿Qué materia da, todas Andrea, vos en la facultad? instancias de vínculos y relaciones son altamente valiosas y que puedan mirar otros contextos, otras realidades, es valioso. Sí, sí, Sí. así que muchísimas gracias, Andrea. No sé quién me Yo te preguntaba. pregunté, Andrea, a la Andrea le Miguel, pregunté qué en materia daba. primer año doy sistemas y organizaciones y en segundo año análisis de sistemas. Bien, Andrea. Toda la parte metodológica del desarrollo de los sistemas. Y Andrés da matemática superior y da tecnología educativa. Tecnología educativa. ¿Y tecnología, en qué año está de tecnología educativa? Tecnología educativa es una optativa de tercer año de ingeniería en sistemas. Y aparte, yo dirijo la carrera de la licenciatura en tecnología educativa, que es un tramo de complementación curricular para docentes o analistas de sistemas que quieren llegar al título de grado. Bueno, que trabaja básicamente sobre todo lo que las temáticas que hemos estado trabajando nosotros. O sea, esa es la otra función que tengo en el FAC. Bueno, yo también quería agradecerle a Andrés y a Andrés por la disponibilidad, todas las charlas, mensajes que nos hemos mandado, reuniones previas y bueno, realmente agradecer toda la tarea. Y ha sido, como dice Gabriela, hemos aprendido y muchísimo. Sí. Y agradecer Sí, a sí. los docentes también, ¿no? Y sobre todo el día de hoy con este trabajo que han traído. Y bueno, seguiremos. Sí, así seguiremos, sí, seguimos. Después nos contarán, quizás nos cruzaremos en algún momento y bueno, ahí con Mariano, que es profe de la Facu, Mariano, quizás nos crucemos y nos cuentes un poco. No, Mariano, no. Eric. No, Eric. está bien. Eric, que no está acá. Eric les va a contar. quizás ahí nos cuente. Así que bueno, profe, es un gusto compartir con ustedes y bueno, cualquier consulta, ahí Andrés dejó su mail, cualquier cosa, si no, él me lo redacciona a mí y bueno, si tienen alguna duda nos escriben y podemos seguir charlando un poco más. Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Compartir este trabajo. Nos vemos, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, hasta luego.